este señor ha escrito en la Edad Media cosas como, por ejemplo, que la razón está basada en la proporción, en la simetría, y no en la simetría. Pues esto quiere decir que aunque ellos estaban copiando la tradición, tenían todavía la presencia de la métrica y la proporción desde la época de Grecia y de los romanos. En la arquitectura del Renacimiento, en la arquitectura de la Edad Media, las construcciones se caracterizaron principalmente por los castillos, que fueron las principales obras, las iglesias y las casas de los feudos. Fueron la arquitectura que predominó en ese momento en la Edad Media. Luego aparece el Renacimiento. En el Renacimiento se retoma el pasado. ¿Pero cuál pasado? Si miramos a lo largo de esto, primero están los griegos con una escala escultórica apoyada en la naturaleza, llena de belleza y proporcionalidad. El romano la extiende y la amplía, la vuelve monumentaria para ese espacio público. El románico empieza a desarrollar técnicas constructivas. El gótico la perfecciona y empieza a liberar la construcción, pero están cargados de una ornamentación excesiva y de una escala monumental. En el Renacimiento, muy cansados y muy preocupados por lo que está ocurriendo, porque se perdió la proporción de la escala humana, ellos intentan recuperar la tradición de la escala humana, pero desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista divino y monumental como en el pasado. En el Renacimiento vamos a ver más adelante cómo ellos redescubren a Vitruvio. Y ahorita vamos a hablar de Vitruvio para entender por qué ese redescubrimiento. Vitruvio es el principal teórico de toda la antigüedad. En toda la antigüedad, todas las obras estuvieron caracterizadas por la métrica de Vitruvio. Entonces, esta métrica de Vitruvio, aunque estaba inspirada en la escala humana, la reproducían en una escala proporcional a la divinidad, y por eso su majestuosidad. En el Renacimiento, ellos intentan retomar a Vitruvio, pero inspirado básicamente en el hombre. Otra cosa característica del Renacimiento es la horizontalidad en contraposición de la verticalidad del gótico. También aparecen las tipologías arquitectónicas. Los palacios, las villas, los hospitales empiezan a ver otro tipo de arquitectura. Dicen los teóricos que aunque Vitruvio en Roma era amante de la función, no solamente de la forma, dicen que en el Renacimiento se tendió a dejar relegada la función en un segundo plano y se interesaron más por solucionar los problemas formales. Luego aparece la arquitectura de barroco. Para entender la arquitectura del barroco hay que entender el sistema de métrica, hay que entender el sistema de Vitruvio. En las clases que he estado dando en estos días a los estudiantes, me he tomado el trabajo de leerles aparte de lo que es el tratado de Vitruvio, el cual es excesivamente detallista. Es increíble. Vitruvio planteó el libro de la arquitectura, donde decía no solamente cómo construir, sino cómo debía ser la formación del arquitecto. Y cuando iba a entrar al diseño, todo estaba basado en la métrica. Había que ser arquitecto o ingeniero para poder interpretar la métrica de Vitruvio. Por ejemplo, las columnas, las metopas, los capiteles jónicos, los frisos, todo tenía una proporción milimétrica y era extenuante poder trabajar con esas medidas. Entonces, el barroco, cansado de esto, lo que hace es que hace una ruptura contra esa métrica de Vitruvio. Se libera de los tratadistas, libera las formas. Mire que en el barroco empiezan a aparecer las líneas curvas por primera vez, en las fachadas, en los elementos. Y hay un manual especial para el tratado de la ornamentación de la fachada. Y ellos hacen un uso excesivo de la ornamentación. También en el barroco aparecen las tipologías de la arquitectura, al igual que en el Renacimiento. Aquí tenemos una de las características del barroco: la exuberancia decorativa, la mezcla de los órdenes. Ellos mezclan todo: el dórico, el coríntico, el jónico, incluso el primitivo, que era el toscano, e incluso hacen una mezcla de todo esto para crear uno nuevo, porque estaban completamente liberados. Las columnas armónicas, se alcanzan a ver muy pobremente en la imagen, son otra característica del barroco. Como aparece la línea curva, ya la columna no hace solamente un papel de soporte, sino que también hace un papel decorativo, y empiezan a incluir las columnas con la línea curva, y ahí es donde aparecen las columnas armónicas.
Posteriormente, llegamos al modernismo, a la época del art nouveau, conocido en Francia, o el estilo moderno, conocido en Inglaterra, o simplemente modernismo, como se le conoce en España. Y aquí es donde quiero detenerme y hacer énfasis en muchas cosas. Cuando hablamos de modernismo, generalmente todos asociamos al modernismo con Le Corbusier, o con Mies van der Rohe, o con Louis Sullivan, o con Peter Eichmann. Y se nos olvida que antes de ellos, los primeros orígenes del modernismo fueron completamente diferentes. Incluso uno de los principales modernistas de este estilo, uno de los principales exponentes de este estilo fue Gaudí. Cuando vemos la obra de Gaudí, por ejemplo, la Sagrada Familia, uno la tiende a confundir con iglesia gótica. O cuando vemos la Casa de los Bostezos, creo que ahorita vamos a ver una imagen de ella, también tendemos a confundirnos. Lo que ocurre es que el modernismo empieza a romper la tradición paulatinamente, empieza a utilizar las formas curvas, las nuevas figuras, empieza a romper con el pasado, pero sobre todo empieza a usar nuevos materiales. Y aquí en el modernismo, una persona muy olvidada, y que una de las más importantes, es el señor Viollet-le-Duc, un francés. Y fue este francés el primero, después del arte gótico, en comenzar a hablar de una nueva arquitectura que rompiera con los órdenes del pasado y no seguir haciendo lo mismo. Ahora vamos a comenzar a ver después los diferentes métodos donde el señor Viollet-le-Duc es uno de los principales exponentes. Aquí en la imagen vemos una imagen, una de las obras realizadas por Viollet-le-Duc, en donde aparecen nuevos materiales, sobre todo los voladizos, que hasta entonces no habían aparecido en la historia. Aparece la utilización del hierro por primera vez en fachada, sobre todo de una manera ornamental. Otra persona importante, Paco, es el señor, es el señor Owen Jones. Owen Jones tiene un tratado de geometría ornamental. Él hizo un estudio islámico y encontró cómo la geometría y los colores influían en la arquitectura. Entonces, cuando hablamos de modernismo y vemos cosas como esta, como unas ventanas que parecen una boca, como unos labios, como uno le dice en la Casa de los Besos, y vemos figuras como estas cascadas en la ornamentación y en la decoración, es difícil entender por qué eso es llamado modernismo. Pero tendríamos que entrar a mirar no solo la parte ornamental, que es la que estamos viendo aquí, tendríamos que entrar a pensar en la parte conceptual, cómo estaban concebiendo estos primeros modernistas de la arquitectura. Ellos ya estaban hablando de plantas físicas, ellos ya estaban hablando de la utilización de los esqueletos, de la apertura de la fachada, pero en sus inicios todavía estaba presente la ornamentación, todavía estaba presente la ornamentación. Aquí tenemos varios ejemplos de las obras modernistas, de las primeras, muy diferentes a la de Le Corbusier, a la que estamos acostumbrados a ver. Aquí miramos, por ejemplo, por primera vez la aparición de las ventanas circulares. Miramos la presencia del hierro como ornamento en fachada y como elemento estructural en el interior. Cuando terminamos de analizar lo que ha pasado en la historia, desde Grecia hasta este momento, nos encontramos que hay unos conceptos comunes en todos ellos. Por ejemplo, hay un concepto de la proporción, hay un concepto de la escala, un concepto de la métrica, uso de figuras geométricas para resolver problemas de diseño y para resolver problemas constructivos. Hay una influencia de la técnica y de los materiales en la forma y en la construcción del edificio. Y esta es una de las más marcadas. Y hay una ornamentación y una belleza visual excesiva. Entonces, visto una vez cómo fue la evolución de la parte teórica, constructiva y formal de la arquitectura, e incluso funcional, vamos a hacer un análisis entonces de la segunda parte de la exposición que se refiere a los métodos de diseño. Como el tiempo es corto, voy a detenerme solamente en los métodos más importantes, en los que más influencia tienen en nosotros. Marco Vitruvio, como lo hablaba ahorita, no es el único. Los investigadores han concluido que seguramente hubo más, pero es el único del cual se tiene evidencia. Es el único del cual sobreviven las obras. Todavía existen hoy en día los tratados de Vitruvio. Están escritos en 10 libros de arquitectura. En el libro 1 habla de la formación del arquitecto, en el número 2 de los materiales de construcción, en el 3 y 4, que es el que más tiene que ver con el proceso de diseño, habla de la construcción de los templos e inicia la teoría de los órdenes y proporciones. Todo lo que se hizo desde Grecia hasta el Renacimiento estuvo influenciado por la métrica de Vitruvio.
eso dicen que en el Renacimiento muchas de estas cosas se olvidaron porque se centraron más en la parte formal y ornamental y dejaron en segundo plano la función. San Agustín en la Edad Media. Ahorita estaba hablando que influyó en la arquitectura desde la época de Grecia hasta el Renacimiento. Hubo un bache en la historia que es la Edad Media, donde a la orilla que algunos decían que hubo un curativo. Este señor decía que no había manera de conseguir la razón si no se conseguía la estética, la proporción y el ritmo y la simetría. O sea, todo lo que se teorizó, lo poquito que se teorizó en la Edad Media, estuvo influenciado por los conceptos de San Agustín. Luego aparece León Battista en el Renacimiento. Este es un señor que redescubre a Vitruvio y pretende ser igual o mejor que Vitruvio. Así como Vitruvio sacó 10 libros, León Battista Alberti pretende también crear 10 libros, en donde esté consignado todo lo que tiene que ver con la arquitectura, su diseño, su función, su construcción, los materiales, las técnicas, todo lo que tiene que ver con la arquitectura. Y hace un proyecto bastante ambicioso y se convierte en uno de los principales tratadistas y teóricos de la historia. Y sobre todo, que todo esto lo aplicó en el Renacimiento, pero todavía estaba influenciado por el ornamento, tanto que diseñó un sistema para que los edificios que no tuvieran la decoración le pudieran colocar la decoración de acuerdo al tratado que él tenía, siguiendo los órdenes clásicos. Entonces, él, al igual que Vitruvio, estaba influenciado por la métrica, solo que ya era una métrica inspirada en la escala humana. Él, al igual que Vitruvio, estaba inspirado en la proporción, de hecho aquí hay un edificio en donde está aplicado toda la proporción del número áureo. Y estos son los 10 libros de Albertis. El libro número 1, llamado Los lineamientos; el número 2, los materiales; el número 3, ordenar el efecto en ejecución, en especial la ejecución de los muros; el libro 4, el Tratado Universal de toda obra, y aquí es donde recoge uno de los principales conceptos teóricos sobre la arquitectura del Renacimiento. En el libro quinto habla de edificios de toda condición social, por eso aquí aparecen la tipología en mayor escala, aparecen hospitales, aparecen las villas. En el libro 6 habla de las razones y las dificultades afrontadas por él en ese proceso. En el libro 7 habla de los ornamentos de los edificios. En el 8 habla del ornamento de las grandes vías. En el 9 habla de la ornamentación de los palacios y casas y su proporción. Y esa habla de los defectos de los edificios. Acuérdense que había una medida obsesión por la parte visual. Entonces, procuraban corregir los efectos visuales que tuvieran los edificios. Y este es el que le hablaba ahorita del modernismo, que es más importante. Y aquí me voy a detener un poco más que los anteriores, porque este fue el primer teórico en hablar de un método de diseño de arquitectura, fue el señor Viollet-le-Duc. Y miren la fecha, 1814-1879. Todavía ni siquiera había comenzado como tal el modernismo que ustedes conocen. Todavía no había nacido Le Corbusier. Y miren lo importante de este señor. Él es el primero en romper toda la forma de la antigüedad y empezar a hablar de nuevas formas de la arquitectura. Y voy a describir el método de Leduc, y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Leduc arrancaba diciendo que había que hacer un análisis del entorno, de la determinante física que tenía el proyecto. Había que analizar los vientos, las brisas, el sol, el terreno, las visuales, y con base a estas visuales se iba a organizar el proyecto desde el punto de vista de la planta. Él decía que la forma tenía que estar subordinada a la planta. ¿Cómo comienza a diseñar él? Comienza dándole más importancia a los espacios más importantes y comienza a colocar al lado de esos espacios lo que tenía más relación funcional. Y las zonas de servicio eran relegadas a las partes secundarias o aquellas donde tuvieran menor incidencia del sol o de la brisa. Una vez tenía definido estos volúmenes temáticos en planta, él introducía las circulaciones que le ayudaban a definir los espacios. Y para poder hacer los alzados y definir las alturas, recurría a las sesiones o a los cortes, que también ustedes realizan. Entonces, generaba primero unos volúmenes en planta, luego lo generaba a través de unos cortes para determinar la altura y para poder analizar cómo iba a sostener la cubierta o su envoltura. Y al final, simplemente con un procedimiento constructivo de manera técnica, hablando de
textualmente, dice, en otras palabras, la planta comienza con una serie de continuidades que es preciso ajustar en relación con la exposición exterior a la luz y a la vista. Y después se clarifica como una composición de formas definidas que deben tener en cuenta el espesor de los muros y cualquier otra característica estructural. Cuando ya tenía definido la planta, él decía, bueno, ahora tenemos que colocar la ventana para que entre la luz. Las ventanas eran colocadas dependiendo de su importancia funcional, al igual que los accesos. Era posible que al final tuviéramos una fachada que no era simétrica, con una ventana acá y de pronto una aquí, y del otro lado no había ventanas, o de pronto la puerta no quedaba central, como en las anteriores arquitecturas que hemos visto. Y él decía, esto es mejor que sea una organización racional que responde a una función y no una organización formal irracional que no tiene que ver con la función. Luego, este señor era netamente funcionalista y decía que la forma debía de ser derivada de la función. Regresa. Él habla de tres grandes pasos. Anterior. La anterior. Aquí está. El primer paso, pásalo otra vez para ver. Ese era el desarrollo de la planta. El primer gran paso. Ahí, ya lo hay. El primer gran paso era el desarrollo de la planta. Pasa a la siguiente diapositiva. El segundo paso era proyectar cómo ibas a cubrir el proyecto, qué cubierta ibas a hacer y qué sistema estructural ibas a realizar. Y el último paso eran los alzados, aunque era el más importante, lo reconoce, él lo dejaba de último como una consecuencia de la planta que él había diseñado. Este señor Owen Young, que le comentaba ahorita, que al comienzo del modernismo hace una investigación de la arquitectura islámica y de las formas geométricas en la naturaleza, en especial de las plantas, y de cómo esto ha influenciado la arquitectura, especialmente la arquitectura islámica, y hace todo un tratado de la gramática ornamental influenciando la arquitectura del momento. Luego es imposible no hablar de la Bauhaus, que tuvo tres momentos. Fue fundada por Walter Gropius en 1909, en 1933 fue cerrada por los nazis, por todo aquello que ya conocemos con el problema de Hitler. Su mismo edificio es una construcción netamente funcional, en donde ya empiezan a plasmar las primeras teorías del modernismo, apoyadas, como les decía anteriormente, en el señor Viollet-le-Duc. Aparece Louis Kahn, 1901-1974, contemporáneo con Le Corbusier. Primero, Vitruve habló de que tenían que tener en cuenta las tres partes: la forma, la función y la construcción del edificio, la estabilidad del edificio. Esto fue tergiversado a lo largo de la historia. En algún momento se dedicaron solamente al ornamento, a las formas y se olvidaron de la función. Cuando aparecen los primeros intentos del modernismo, empiezan a hacer énfasis en la función y empiezan a relegar la forma. Pero hay un señor que se llama Louis Kahn que empieza diciendo que la arquitectura tiene un orden, que nosotros no podemos salir a diseñar si no tenemos un orden, y que ese orden es el que guía el diseño, ese orden es el que determina el diseño. Y de esta manera se establece un conjunto, una relación entre la forma y la función. En ningún momento el señor Louis Kahn deja de ser funcional. De hecho, es uno de los arquitectos más funcionales que existió. Pero sin embargo, él decía que teníamos que comenzar por un orden. Además, le daba gran importancia a la luz y a las formas y a las sombras que se producían bajo la luz. El método de Louis Kahn consistía en hacer preguntas. Él se preguntaba qué quería hacer el edificio. Esto obviamente iba a depender de una tipología. Si voy a hacer una escuela, tengo que pensar cómo son los espacios de una escuela, quiénes van a vivir en la escuela, cuáles son las entidades humanas que hay en la escuela, y hacía un llamado a que fueran incluidas en la arquitectura las entidades humanas, y ponía un ejemplo. Él decía, es de tradición del ser humano dar la bienvenida, y ponía ejemplos del arte en donde dibujaban personas dando la bienvenida, y las personas en los cuadros generalmente estaban abrazando o saludando o con las puertas abiertas. Entonces dice que así como es una institución humana dar la bienvenida, las formas que se hacen en la arquitectura deben invitar a significar y a expresar esas entidades humanas. Entonces dice, ¿cómo es posible que hayan arquitectos que hagan accesos de menos de 1 metro cuadrado? Él decía, no puede ser. Si es un acceso y su principal
asociando la arquitectura de hoy, por su método de que hay un orden que precede el diseño. Incluso las principales investigaciones que se hacen en la actualidad sobre el concepto como un fundamento del diseño están apoyados en la arquitectura de Louis Kahn. Bueno, ahorita vimos los antecedentes de los métodos desde el punto de vista arquitectónico, donde lo más importante eran Vitruvio, Alberti y el señor Violente Luis. Ahora hay unos antecedentes desde el punto de vista sistemático, y aquí tenemos que remontarnos al principio de la década de los 1900, cuando aparecen los primeros computadores, por allá en el 1920, y después son perfeccionados en 1940, aparece la teoría de los sistemas, aparece la teoría de la organización gerencial, de la jerarquía, y una cantidad de cosas que estaban ocurriendo en el momento que empiezan a buscar un método de diseño sistemático que fuera comprobable. Bruce Archer tiene un método sistemático para diseñadores. Bruce Archer es ingeniero mecánico. ¿Pasa? Morris Asimov también fue uno de los más famosos del momento. También era ingeniero, no era un arquitecto, y su método se basa en el método científico y en la teoría de la información. En este momento las ciencias que sí habían avanzado mucho más que la arquitectura desde la antigüedad, iban muy avanzadas en el tema de la metodología de la investigación y el método científico. ¿Pasa? Después aparece un señor que se llama Christopher Alexander, de Austria, y antes de ser arquitecto era matemático, y este es uno de los más famosos y es uno de los más usados también, porque él se inspira mucho en lo que dice Violette Ledoux y se inspira mucho en la teoría de los sistemas y en la teoría del método científico. Nuestro método de diseño, el que ustedes están actualmente dando y que han dado durante casi toda la carrera, al igual que muchas facultades del mundo, está inspirado en los métodos de Ledoux, en los métodos de Christopher Alexander. ¿En qué consiste el método de él? Él dice que el objeto final del diseño es la forma. Pero mire cómo lo dice, el objeto final del diseño es la forma. No dice que es el inicio del diseño, dice que es el final. Y de hecho tiene un tratado que se llama la teoría de la síntesis de la forma, donde hace todo un proceso sistemático y organizado basado en el método científico para poder llegar a la forma. Ahorita te hablé de Ledoux. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esa información de la brisa, del sol, del edificio, del terreno, de la pista, el señor Christopher Alexander la sistematiza a través de unos grafos, a través de unos diagramas, que posteriormente fueron conocidos como diagramas funcionales. Pero él en su origen tiene dos formas de diagrama. Él tiene un diagrama de árbol, este que está aquí, un diagrama de árbol que se divide en dos, unos diagramas funcionales y unos diagramas de forma, que ustedes lo conocen muy bien. Estos dos diagramas de árbol, funcionales y de forma, él los fusiona en uno solo para formar un diagrama constructivo. Y de este diagrama constructivo, en este momento, hace lo mismo que hacía Ledoux. Cuando ya tienes este diagrama, entonces de ese diagrama, o el tema básico como le conocemos nosotros, es cuando vamos a proyectar la fachada y vamos a proyectar los cortes, no antes. Luego, la forma para este señor, aunque era el fin principal del diseño, salía de un proceso sistemático, organizado de acuerdo al método científico y a la teoría de la información. Ludwig von Bertalanffy, este fue el autor de la teoría de los sistemas. ¿Por qué es importante? Como les decía ahorita, en el contexto habían aparecido los computadores. Los computadores fueron inspirados en la mente humana. Hay una parábola que habla de la teoría de los computadores inspirados en el cerebro humano. Y dice que así como tú tienes que entrar información para poder pensar y producir un conocimiento, lo mismo ocurre con el computador. Tienes que meter una información en el computador para que él la procese y él pueda dar una respuesta. Todos estos avances de la computación y de la ingeniería, de las matemáticas, se empezaron a apoyar en la teoría de las ciencias exactas, de las matemáticas, de la filosofía, de la física, de la teoría del método científico. Entonces, este señor fue uno de los pioneros, tampoco era arquitecto, era biólogo, y él se inventa una teoría de los sistemas. La teoría de los sistemas es tan útil que la usan hasta en el cuerpo humano. Cuando hablan del sistema del cuerpo humano y hablan del sistema
un sistema estructural, tenemos un sistema eléctrico, tenemos un sistema hidrosanitario, tenemos un sistema de instalaciones especiales. Entonces todo este sistema, todas estas teorías fueron aplicadas en el diseño arquitectónico. Aquí tengo unos ejemplos de dónde salieron los diagramas que ustedes adoran, diagramas funcionales, salen de aquí, salen de todo este proceso, de todo esto que está pasando, en el afán de sistematizar el método de diseño, apoyándose en los métodos científicos de la ciencia. De ahí sale. Después, en el 67, hay un simposio, del cual conocí, tengo que ser honesto, hace muy poco. Pero el simposio de Cosmos lo que hace es que recoge los métodos que hemos estado explicando aquí. Hay tres autores fundamentales. Uno es Christopher Young, otro es Geoffrey Probanet y otro es Juan Pablo Conta, que es de Latinoamérica, en donde lo que hacen es hacer un análisis de los estudios, de los métodos que han habido en la historia, lo que hay en el presente y lo que hay en las otras ciencias, por ejemplo, el diseño gráfico, la matemática, la física, sistematizarlo, querer sistematizarlo aprovechando que aparecían los computadores y aprovecharlo en la arquitectura. Entonces, básicamente lo que hace el simposio de Cosmos es una exposición de los métodos existentes del momento. Antes del simposio de Cosmos hubieron dos más, uno de Birmingham y otro de Londres, pero estaba más que todo influenciado a los otros tipos de métodos de diseño, no al arquitectónico. Este señor Christopher Young, alguna vez les han hablado de la caja negra y la caja transparente. Él fue uno de los exponentes del simposio de Cosmos y él hace un análisis de lo que actualmente estaba pasando con la arquitectura. Él decía, hay arquitectos que producen un muy buen diseño y no saben explicar cómo lo lograron. Si esto es así, ¿cómo tenemos la certeza de que este arquitecto va a poder hacer otro diseño con las mismas características, con la misma calidad, si él mismo no sabe cómo lo hizo? Entonces, a este método él lo llama la caja negra y propone además un análisis de otro método que es conocido como la caja transparente, en donde aquí sí hay unas condiciones previas y unos objetivos y un método que le permite al arquitecto poder repetir su diseño o incluso poderlo enseñar. Aquí tenemos una característica que yo quiero resaltar de todos estos métodos que hemos visto. Primero, están basados en el objeto y no en el sujeto. Y esto, desde mi punto de vista, al igual que otras muchas personas que han investigado la cognición humana, es uno de los principales errores. El segundo es que al estar basados solamente en el objeto, no tienen en cuenta las características cognitivas del sujeto. Y por último, todos tienen la presencia del concepto y persiguen uno o más fines. Y esto de los fines tiene relación con la teoría de los sistemas. De aquí, la importancia de entender los estilos de aprendizaje. Existen diferentes maneras de aprender. Los estilos de aprendizaje son rasgos cognitivos, afectivos, psicológicos, que son relativamente estables en el ser humano cuando éste se enfrenta a una realidad con el objetivo de adquirir un conocimiento. Y no todos somos iguales. Los estilos de aprendizaje se pueden clasificar principalmente de dos formas. Uno, cómo la persona recibe la información. Y dos, una vez recibiste la información, cómo la procesas, cómo la manipulas, cómo la usas, con qué objetivo, con el objetivo de producir el conocimiento. Y esta es una de las partes más importantes que está siendo actualmente estudiada en el ámbito de los métodos de diseño de la arquitectura. Entonces, no todos aprendemos iguales. Hay personas que aprenden viendo, hay personas que aprenden oyendo, hay personas que aprenden haciendo, hay personas que aprenden pensando, hay personas que piensan de manera general, hay unos que piensan de manera específica, de manera detallada. ¿Y cómo la procesas? La puedes procesar de manera reflexiva, de manera analítica, de manera secuencial, con un lado del cerebro, con otro lado del cerebro, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de procesar la información. En las investigaciones que le decía, en las cuales me he apoyado,
exposición y la investigación que estoy haciendo actualmente, estamos usando el modelo de Richard Fetterman. Es un ingeniero. La ingeniería tiene una afinidad con la arquitectura, sobre todo en la abstracción, en el procesamiento de la información para producir un conocimiento. Él clasifica esto en 4 modelos de aprendizaje que tienen en cuenta la parte visual, la parte auditiva, la parte kinestésica, la parte sensorial. Y la ha clasificado en 4 formas. Las personas activas, que aprenden probando cosas, que trabajan en grupos, o los reflexivos, que aprenden pensando las cosas o prefieren trabajar solos. Las personas secuenciales, que tienen procesos de pensamiento holísticos, lineales, generales, o los globales. Y clasifica el modelo en 4 dimensiones: visual, en los estudios que se han hecho, pues que hice yo personalmente, encontramos que habían 7 estilos de aprendizaje en una facultad de arquitectura aquí en Barranquilla. 7 estilos de aprendizaje. Y el principal de los 7 estilos era el visual. Tenía mayor importancia el equilibrado, pero a medida que el estudiante se acercaba al último semestre, empezaba a aparecer los estilos sensoriales, o sea, los que usan más los sentidos, lo que sienten. Entonces uno se preguntará, bueno, y si estamos en una semana técnica que tiene que ver toda esta teoría con el proceso de diseño o con la técnica, pues resulta, vamos a ponernos en esta situación. ¿Cómo influyen los estilos de aprendizaje en el proceso de diseño? Imaginemos que somos animales, que yo soy el búho, soy el profesor y estoy montado en un árbol, y estos son los estudiantes: un elefante, un hipopótamo, los más grandes, una jirafa, un león, un leopardo, una cebra, un mono y un ave. Estamos hablando que no todos aprendemos iguales. Entonces el profesor llega a dar la clase y se para en el árbol y le dice: bueno, muchachos, la clase de hoy consiste en aprender a volar. El ave, por supuestamente, lo va a hacer. Ustedes saben que las aves, sobre todo las águilas, cogen a los polluelos, los tienen en el árbol y los tiran al vacío. Y él empieza a aletar y aprende a volar. Imagínate lo que le va a pasar al hipopótamo y al elefante cuando lo monta el árbol y lo tira al vacío. Pasa la siguiente. Peor aún, llegó el momento de la evaluación. Entonces dice el profesor: bueno, para ser justo con todos y hacer la misma evaluación, para que tengan las mismas oportunidades, voy a hacer la misma evaluación para todos. ¿Cuál es la evaluación? Vamos a escalar aquel árbol. ¿Cómo va a ser el elefante para escalar el árbol? ¿Cómo va a ser el pez? ¿Cómo va a ser el mono? El mono lo va a lograr. Y nos seguimos equivocando. Entonces al mono lo premiamos y le ponemos 5 y nos sentimos orgullosos porque trepó el árbol. Y al pobre elefante y al pobre pez lo castigamos y le ponemos una mala nota porque no fue capaz de subir al árbol. ¿Y será que la culpa era de ellos o será que la culpa es del profesor? Ahora, esto toca fibras sensibles. A los docentes no nos gusta que nos digan lo que estamos haciendo mal. ¿Cómo esto afecta al diseño? Pues yo le voy a poner una radiografía real de cómo esto afecta al diseño arquitectónico. Es frecuente, no es en esta universidad, en todas las facultades, y cada vez que vamos a seminarios o a congresos o investigamos, leemos, nos damos cuenta, en donde el profesor aborda el diseño, el proceso de diseño sentado en una mesa, y los estudiantes se sientan alrededor del proceso de diseño. En este momento, esto se convierte en un proceso de método y ensayo, donde el profesor es la máxima autoridad y el estudiante debe tomar los consejos y repetir lo que el profesor le dice. Es muy frecuente encontrarnos con personas que tienen problemas para dibujar. En los resultados de estas investigaciones vimos que había una importancia del lenguaje visual. Entonces, ¿qué es el lenguaje visual? Wu Xiu Wong dice que el lenguaje visual tiene unos componentes conceptuales, tiene unos elementos conceptuales y los define. Ahorita lo vamos a ver. Adelante. Este señor que muchos conocen en los primeros semestres de arquitectura, casi todos estudiamos a Wu Xiu Wong, dice que el lenguaje visual es la base de la creación del diseño. Bueno, y dice que hay unas reglas, principios y conceptos de los que hay que aprender, que es la gramática del lenguaje visual. Dice Wu Xiu Wong: yo estoy hablando español y ustedes me están entendiendo, porque conocen la fonética, los fonemas, las vocales, las consonantes y los sonidos que se producen del español.
un intérprete y que le está transmitiendo, traduciendo lo que yo estoy diciendo verbalmente a un lenguaje de signos para que esta persona pueda interpretar lo que yo estoy diciendo. Lo mismo ocurre en el dibujo. En el último congreso que estuvimos en Cartagena, que muchos estudiantes de aquí fueron, un expositor de la Universidad de Madrid, creo, doctor en arquitectura, decía que un poeta decía que no puede haber una poesía si no hay palabras, y que de la misma manera no puede haber arquitectura si no hay imágenes. Eso nos lleva a entender que es importante estudiar el estilo visual. Ahorita decía, Pussy decía, hay unos elementos conceptuales, la línea, los puntos, un punto repetido produce una línea repetida produce un plano. Estos elementos conceptuales no se ven, son inventados por el hombre. Luego vienen unos elementos visuales, que son las formas, las medidas, los colores y texturas. ¿Y quién puede decir en el mundo que en esos cuadrados, triángulos, círculos o cualquiera que sea otra la figura geométrica no están implícitos los puntos, las líneas y los volúmenes? Ahí están implícitos. Y además aparecen otros, el color y la textura. Habla de unos elementos de relación que tenemos que relacionar, así como en el diseño. Y habla de unos elementos prácticos que deben representar, significar y funcionar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Esto quiere decir que nosotros no podemos sentarnos a dibujar si no hemos conceptualizado. Y está cognitivamente demostrado. Comenzó Piaget, siguió Vygotsky, y han habido muchos teóricos más que han demostrado que hay un proceso cognitivo en donde tú recibes la información, la manipulas, la procesas y la produces. Y que ya vimos que no todos lo hacemos de la misma manera. Entonces regreso al ejemplo de ahorita. Estamos en la clase de diseño, ponemos el trabajo, hay estudiantes que vienen con el diseño hecho en computador y hay profesores que le decimos, no te puedo recibir porque me hiciste el trabajo en computador. ¿Se han preguntado si ese alumno tiene algún problema de expresión? Si tiene algún problema cognitivo que le impida representar adecuadamente lo que está pensando. Pongo otro ejemplo. Llega a la misma mesa un estudiante que verbalmente me describe el proyecto a la perfección. Y me lo describe y me dice, yo voy a hacer una circulación radial con un espacio radiocéntrico de doble altura donde se congreguen todas las funciones. Y el profesor le dice, tú no estás estudiando para ser abogado, tú estás estudiando para ser arquitecto. Entonces tienes un 2 porque no me trajiste nada. Y se han preguntado, ¿qué es más importante? ¿Conceptualizar o dibujar? ¿Qué va a pasar el día que tengamos una persona sin manos? Le vamos a decir que no puede ser arquitecto porque no puede dibujar. No podemos. Es como si fuera una facultad de Derecho, la persona que está aquí recibiendo el lenguaje de señas, y en la facultad de Derecho le diga, no, usted no puede estudiar Derecho porque usted no puede hablar. No podemos hacer eso, no podemos seguir haciendo eso. Todos tenemos diferentes maneras de aprender, todos tenemos diferentes maneras de enseñar. ¿Por qué creen que hay tantos métodos? ¿Por qué creen que han fracasado todos? Miren, todavía hay profesores que se apoyan en el método de Christopher Alexander. Y lo último que estudié de Christopher Alexander, él mismo dice, yo comencé tratando de diseñar un método sistemático que todos pudieran seguir, y me equivoqué. No todos lo pueden seguir porque no todos piensan igual. Sin embargo, seguimos exigiéndolo a los estudiantes el mismo método que se inventó por allá en 1930, 40, 50. Sin tener en cuenta que la arquitectura cambió, la arquitectura evolucionó, que hay diferentes maneras de aprender. Esto, como le digo, no es mentira. Yo lo viví como estudiante, lo sigo viviendo como profesor, hablo con colegas de otra universidad y tienen los mismos problemas. Si queremos diseñar un método de diseño, tenemos que diseñar un método de diseño que tenga en cuenta la característica de aprendizaje. Porque no todos podemos diseñar igual. Hay algunos que lo hacen muy bien sistemáticamente, hay algunos que lo hacen de manera general como una forma. Hay diferentes maneras, no podemos encasillar a la persona. Entonces, ¿qué debo conceptualizar? ¿Qué es lo que debo representar? Decía en una clase hace poco que había un filósofo, que es Lautese, que decía que la esencia de la vasija era el espacio interno, no la arcilla o el oro con la cual fue elaborada, no lo bonito o pesado que era, no, la esencia de la vasija era su espacio interno. Si no tienes espacio interno, no vas a tener vasija. Y muchos teóricos de opinión dicen que lo mismo ocurre con la arquitectura. Tenemos que preguntarnos cuál es la esencia de la arquitectura. Y no todos vamos a tener la misma esencia de la arquitectura. Los griegos tenían un concepto diferente del espacio
espacio interno que el de los romanos. Y no por eso no había arquitectura en Grecia. ¿Qué ocurre con esto? Cuando vamos a conceptualizar, tenemos que preguntarnos cuál es la esencia de nuestra arquitectura. ¿Qué es lo que queremos hacer? Diseñar un espacio, transformarlo, crearlo, organizarlo. Entonces, desde esta perspectiva, y siguiendo lo que decía Louis Kahn, si yo quiero conceptualizar y aplicar el concepto en el fundamento del diseño, como lo han hecho a lo largo de toda la historia, yo debo de olvidarme del divorcio de la forma y de la función. Yo tengo que pensar de manera integral. Aquí dice, hay un señor que se llama, un docente de Buenos Aires, Argentina, que se llama José Luis Caivano. Él dice, esta representación no puede ser solamente formal, porque vamos a cometer el mismo error que los otros. Esta representación tiene que ser en diferentes campos, no solo en lo visual, sino en la parte auditiva, en la parte táctil, en la parte del bar, en la matemática o de cualquier otra naturaleza. ¿Pasa? Entonces, ¿sobre qué conceptualizar en el proceso de diseño? Voy a leer esto textualmente, me lo permiten, por favor. Dice, detrás del proyecto arquitectónico existe un concepto, debe haber un núcleo generador, una guía, una síntesis que guía el proceso. En la arquitectura los conceptos se consideran parte de la fase del diseño y es ahí donde se generan las ideas. Lo que veíamos ahorita, primero tienen que conceptualizar para poder proponer. Dice, el concepto es la esencia del objeto, pues se refiere a su significado. En arquitectura, el diseñador usa la forma para comunicar un mensaje, el cual debe ser claro y comprendido a la vista de todos. Aquellos que observan dicha edificación, la cual se basa en 4 aspectos fundamentales. No nos podemos olvidar de la semiótica. Hay muchos autores que han hablado de los simbolismos y de la semiótica que debe estar presente en la arquitectura y nosotros nos olvidamos de esa parte. Entonces, voy a poner un ejemplo de cómo conceptualizar en diferentes partes. En lo personal, es un concepto personal que comparto de pronto copiado de muchos otros autores internacionales. Uno debe arrancar conceptualizando una forma. Por ejemplo, voy a coger un proyecto de hospital para explicar como lo he hecho en muchas clases, porque el hospital es uno de los proyectos más complejos que hay, porque tiene diferentes zonas que no conocemos y cada una de estas zonas tiene una cantidad de espacios que tampoco conocemos. Una cantidad de espacios que tampoco conocemos. Entonces, si voy a hacer un estudio de un hospital, un diseño de un hospital, tengo que hacer lo que decía Violet, lo que decía Asimov, lo que decía Vitruvio, lo que decía Alexander. Tengo que pensar con lo que dice todo. Tengo que estudiar el objeto de estudio. Tengo que estudiar su lote, su característica, hacer un análisis de forma, de funciones. Eso no lo podemos olvidar. Sea que lo hagas con diagrama, sea que lo hagas con dibujo, sea que lo hagas verbalmente, sea que lo hagas en tu mente, como quieras, pero tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque esto es lo que te va a permitir saber qué necesita un hospital y cuáles deben ser las características del hospital. Cuando ya he hecho este estudio, yo puedo decir que un hospital tiene muchas zonas, alrededor de 6 zonas muy importantes, y todas deben estar juntas. Todas deben estar juntas. Entonces yo puedo decir, voy a conceptualizar una forma en forma de Y. ¿Por qué? Porque mi proyecto, si son 6 formas, lo voy a hacer de 2 pisos. En la parte de abajo coloco las 3 grandes zonas, las que deben estar en el primer piso por su relación inmediata con el entorno, con el usuario y por todo lo que se va a desarrollar en este espacio. Y en el segundo piso voy a colocar la otra zona que tiene menos contacto con el público. Entonces, esa Y me permite generar un espacio en el centro, en común, que me relacione las 3 grandes zonas. Entonces, después que conceptualizo la forma, no solo en planta, sino en volumen, yo debo definir una circulación que va relacionada con una función. Entonces, coloco mi circulación, inmediatamente la circulación me genera unos espacios en blanco que son unos espacios. Genero un punto de fijo central y igual forma tengo que pensar qué voy a hacer en el volumen. Cuando he hecho esto, la misma circulación me ha definido unos espacios. Entonces yo puedo decir, el color azul coloco en el triángulo del medio, en la figura de la derecha arriba, coloco el acceso, por aquello que dice Louis Kahn, de recibir, de acceder, de darle importancia, de significar. Coloco el acceso conectado a un gran punto fijo, que es el punto verde que está allá. Ese punto verde me conecta con las circulaciones. El hospital tiene 2 circulaciones, una pública y una privada. Las de adelante son las públicas y la parte de atrás, las verdes que están en la parte de atrás son las privadas. Y genero mis zonas, consulta externa,
cerca a la calle para que entre la ambulancia, a la proximidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué coloco apoyo a la urgencia? Porque urgencia es donde están los laboratorios, los rayos X, traumatología, donde te ponen el yeso, y eso debe estar cerca a urgencia. Y todo debe estar cerca a un punto fijo. ¿Y por qué coloco acá la consulta externa? Porque el mayor volumen del hospital es la consulta externa. Que tengan acceso directo y entren a la consulta externa. Y como decía Violet Leduc, la zona de servicio la coloco atrás porque no tiene una relación funcional con los espacios que están en el frente. En la parte de arriba repito lo mismo, coloco hospitalización, observación, pediatría o maternidad, y en la parte de atrás coloco cirugía. Y dependiendo del análisis que hice de mi zona, yo tengo que saber si estoy en Barranquilla, necesito aleros para protegerme de la lluvia, para protegerme del sol. Si no estoy en Barranquilla, si no en Bogotá, seguramente no voy a tener aleros, voy a tener sombras de ventanales para que entre el sol porque hace frío. Eso me va a determinar una forma volumétrica. Entonces, cuando vamos a conceptualizar, debemos conceptualizar desde mi punto de vista, desde la forma, la función, los espacios y la envoltura, lo cual me lleva a pensar en las formas constructivas y en los materiales que voy a usar. Entonces, ¿dónde vamos a adquirir conceptos? Cuando ya tenemos claro lo que vamos a hacer, ¿qué es lo que pasa? Louis Kahn fue criticado mucho tiempo. Porque decía que hay un momento cuando él genera la forma que no tenía soporte ni fundamentación. Las investigaciones que se han hecho de los estilos y del lenguaje visual han demostrado que sí hay soporte. Tú recibes una información, la manipulas, entra a tu cerebro, la procesas, y en el momento de producir una información formal, lo que hace el hombre, según Aristóteles, es la mimesis. ¿Qué es la mimesis? Copiar la naturaleza. Tú copias la naturaleza, copias una forma de la naturaleza que te permita solucionar tu problema de diseño. Cuando hacemos mimesis, ¿dónde podemos adquirir conceptos? El universo es ilimitado. Pueden ser en las figuras métricas, como hizo Le Corbusier, o en las orgánicas, como hizo Frank Lloyd Wright. Puede ser en el arte, como hace Frank Gehry, y ha admitido públicamente que se inspira en el arte, hace un análisis formal desde el punto de vista artístico y produce obras de arte. Puede ser haciendo metáforas. Un jeque en Dubái dijo que él quería que su proyecto fuera un signo internacional, como la Torre Eiffel, o como lo es el Burj Khalifa, que parece la vela. Y él dijo, quiero que te inspires en los tornados del desierto. E inspiró este edificio que se llama Capital Gate en los tornados del desierto. Este también es un buen ejemplo de la técnica constructiva, cómo la técnica constructiva influye. Aquí se cambió completamente la manera de construir y la manera de diseñar. Si me da tiempo, les alcanzo a montar los videos. Aquí vemos, por ejemplo, que el Capital Gate, que se cambió la forma tradicional de soportar los edificios. Aquí no tengo columnas verticales apoyadas por unas vigas horizontales en el sistema tradicional de pórtico. Aquí tengo un gran núcleo central en concreto y en el entorno exterior tengo una gran estructura metálica formada por un triángulo que, unido con otros triángulos, forman una gran cruz y que tiene una doble curvatura. Esta doble curvatura permite generar una figura estructural envolvente que es autoportante. Luego, del punto fijo central emergen unas losas que se apoyan en la estructura exterior triangular que ustedes ven ahí. ¿Dónde más puedo adquirir conceptos? En la religión. Esto lo hicieron en la India. Muchos lo han considerado como una de las maravillas. Es un país muy pobre, sin embargo lograron hacer una obra de esta talla y se inspiraron en la flor de lotus, una flor que crece en el pantano. Además, porque en la India es una flor sagrada que tiene un gran significado religioso, y el arquitecto se inspiró en un símbolo que representara a toda la nación para convertirlo en el templo de adoración, y consiguió este maravilloso efecto. ¿Por qué está rodeado de agua? Porque el lotus nace en el pantano y está rodeado de aguas. Y cada una de las conchas que ven ahí está inspirada en cada uno de los pétalos de la flor de lotus. El Burj Khalifa, inspirado en la vela de los barcos, otro ejemplo de la arquitectura mundial. Por fuera tiene un estilo completamente internacional y en su interior tiene un estilo completamente árabe. Podemos traerlo y ponerlo en el Rodadero o ponerlo en Panamá, porque tiene un lenguaje internacional en su exterior. Es una figura triangular con un vacío central.
A veces en las clases, cuando yo hablo de estas cosas, soy criticado fuertemente por los alumnos que me dicen, pero eso ya que hay dinero, aquí no hay dinero. ¿Por qué no hacen una vivienda mínima? Aquí le llaman interés social. Algunos países de estos desarrollados no tienen ese problema de vivienda de interés social. Pero cuando van a enfrentar el problema de la vivienda mínima, hacen cosas como esta. Este es un proyecto también ya muy antiguo, muy viejo, la ópera de Sydney, también inspirado en una pera de un barco. En su proceso se transformó y no pareció completamente un barco, pero es un ícono de la arquitectura mundial, también aplicando un concepto. Y para terminar, no sé si tengo tiempo, ¿tengo algún tiempo? Le damos 4 o 5 minutos. La técnica, ¿cómo se relaciona la técnica? Perdón. ¿Qué tiene que ver el concepto del diseño con la técnica? Pues vamos a verlo. Las sociedades siguen cambiando. Las señoras, sobre todo, no quieren el mueble en el mismo sitio de la casa. Quieren pintar la fachada todos los años. Todo va cambiando. Esa intención de cambio de la sociedad, del globalismo, ha sido trasladado a la arquitectura. Tenemos pioneros como Calatrava con el proyecto de Turning Torso, que empezó a girarlo. Tenemos proyectos de los pioneros de Norman Foster, la Torre del Pepino, donde salieron los conceptos estructurales para hacer el capital gain, o lo que está haciendo Frank Gehry. Un momento, abre la carpeta, por favor. Sale un video corto, y algunos lo conocen, de las torres dinámicas. Vamos a ver el video un momentico para entonces explicarle a qué se debe este cambio. David Fischer es un arquitecto italiano, tiene una empresa privada que se llama el Proyecto Da Vinci. Es un arquitecto exitoso, constructor, es dueño de una inmobiliaria, tiene experiencia en construcción, ha sido profesor, tiene una cantidad de experiencia. Entonces, este señor, consciente de los cambios que ha tenido la construcción, la arquitectura, el mundo, planteó una nueva manera de ver la construcción. Se la voy a explicar una vez acabé de ver el video. Ya lo hemos visto muchas veces en la televisión, en las noticias, pero realmente, ¿qué pasa? ¿De dónde sale este concepto? Ok. Resulta que en la construcción, ahora que estamos en la semana técnica, uno de los problemas más difíciles, que más trabajo quita y que más sobrecosto genera, son los baños y las cocinas, sobre todo en los proyectos multifamiliares. Los baños y la cocina son de las cosas que más sobrecosto generan. En un espacio tan pequeño como una cocina o un baño, entran 16 personas especializadas: plomeros, carpinteros, electricistas, enchapadores, mamposteros, el de la ventana, el del cielo raso, el de la canalización, el del gas, el que monta los aparatos, el de la cocina, el del mesón, etcétera, etcétera. Y uno de los problemas más frecuentes cuando ya finalmente en Chiapas vas a montar una nevera, el punto del ice maker no coincide con la nevera, el punto de la campana extractora no coincide con el mueble, el punto del gas no coincide con la estufa. Entonces tienen que picar, quitar el chape, mover el mueble, cortar el mueble, y hay una serie de sobrecostos impresionantes. Entonces, David Fischer fue pionero de este proyecto. ¿Qué hizo David Fischer como constructor que es? David Fischer dijo: no, vamos a prefabricar los baños, contratemos una empresa que nos haga los baños aparte, prefabricados. Después tuvieron tanto éxito que dijeron: ahora vamos a prefabricar las cocinas, y prefabricaron las cocinas. Entonces el proyecto arranca con la estructura, y cuando la estructura está lista, paralelamente ya se hicieron los baños y la cocina, y la traen a la obra montada en unos contenedores, la suben con unas grúas, y en un día te pueden instalar 20 o 30 baños, o 20 y 30 cocinas, que ya están completamente terminadas, solamente tienen que conectarlas. Abre la carpeta. Entonces, ¿qué ocurrió? David Fischer, con esta manera que hizo de industrializar la construcción, comenzando por los baños prefabricados y la cocina,
llegó un momento que dijo, bueno, así como prefabriqué la cocina y prefabriqué el baño, vamos a prefabricar todo. Vamos a hacer la alcoba prefabricada, vamos a hacer la sala prefabricada, vamos a hacer todos los espacios prefabricados. ¿Esto qué es? Esto es una manera conceptual de concebir el diseño. Cambió el concepto del diseño, cambió el sistema de construcción y ahorita rápidamente muestra cómo el concepto estructural y técnico del ensamblaje de todos estos espacios prefabricados y de cómo lo interceptan en el edificio para permitir este movimiento que ustedes ven ahí. Entonces es realmente muy fácil. La primera vez que uno lo ve no logra entender qué es lo que ocurre. Uno no se imagina una columna retorciéndose, uno no se imagina las vigas retorciéndose. Y resulta que no es así. Cambió la manera de construir y aquí al final lo explica claramente. Es autosostenible, tiene pila el esquema. Hay un gran núcleo central y tú ensamblas los módulos prefabricados y van dando la vuelta y estas formas irregulares van a depender de la forma irregular que tenga cada espacio. Iban a hacerlo en Dubái, por la depresión económica que hubo, por la caída de la bolsa, se canceló el proyecto y ahora piensan hacerlo en la ciudad de Londres, parece que en el 2016. Están ahora mismo en eso. Para terminar, solo quiero robarle unos minutos para mostrarles una manera diferente de conseguir una vivienda mínima. Está siendo muy utilizada en Europa con éxito en las universidades para el problema de las viviendas universitarias. Ya existe en Alemania, ya están construidas, están siendo utilizadas. Y ese es otro ejemplo de cómo cambiando el concepto de diseñar y de construir, podemos hacer una arquitectura diferente. Este es el diseñador, Louis Coloni se llama, y es bien interesante ver lo que logró. Es un diseñador industrial. Ya este cortico, profe, ya este es lo último, ya termino. Aquí está el ejemplo de lo que logró el señor. Miren lo interesante que es. Va a empezar a explicar cómo es. Ese es el concepto generador. De ahí salió su idea, de un esquema, de una forma. Y esa es la casa. Usted entra a la casa, hay una zona fija común que puede ser la sala, y en ese módulo central hay tres ambientes, un baño, una cocina y una alcoba. Usted hunde un botón y ella gira, y aparece la cama, la alcoba. Hunde otro botón, ahí está girando. Entonces tiene tres espacios, uno es la cama, otro es la cocina y otro es el baño. Y ahí está la manera como usted lo va a estar girando de acuerdo a lo que necesite. Entonces, ¿por qué la crítica al sistema que tanto nos ha servido? No es que no haya servido, ha servido mucho, pero es el momento de cambiar. Llegó el momento de cambiar. Por ejemplo, estas cosas no serían posibles sacarlas como un organigrama. No habría manera. De hecho, el sistema colapsó de Christopher Alexander